Bueno, bienvenidas. Hoy vamos a hacer el segundo ejercicio práctico de los 5 pasos de la interpretación fiel usando el texto bíblico que está en Hechos 16:31. Nuevamente no será algo mecánico, sino que iremos organizando y entendiendo el pasaje mencionado en los diferentes pasos. Cada vez vamos a ir agregándole algo para entenderlo. También tengan en cuenta que vamos a usar nuevamente solo lo mínimo que debemos usar para iniciarnos en el estudio de interpretación fiel de nuestra Biblia. Entonces yo les traje una presentación para que podamos ir viendo el texto y lo que les voy leyendo y se las voy a compartir. Bueno, como les acabo de mencionar, entonces hoy vamos a estudiar Hechos 16:31. Vamos a usar los 5 pasos de la interpretación fiel para que podamos entender realmente qué es lo que quiere decir este pasaje, bíblicamente, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Entonces, iniciemos con los 5 pasos. Vamos a repasarlos para que no se nos olvide qué hacemos en cada uno. Entonces, primer paso, la oración. Nunca leas tu Biblia sola, inicia siempre en oración y permanece en oración durante todo el estudio. Recuerda que no estás sola, el Espíritu Santo de Dios está contigo, no porque tú lo sientas o lo veas, sino porque es una promesa de Dios Padre. Y es Él quien escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Segundo paso, lee atentamente. Presta una importante atención, fíjate en las palabras que usa el autor. Ten presente cómo están escritas. No olvides que el uso de una palabra u otra puede dar un sentido diferente a tu lectura y que el buen uso de los signos de puntuación es importante. Tercer paso, la comprensión. Para esto podemos dar varias lecturas al pasaje y posteriormente repetir con nuestras propias palabras lo que entendimos de la lectura. Así estaremos seguras que por lo menos hasta aquí ya sabemos qué dice la escritura. Cuarto paso, la interpretación. Ahora sí, este es el punto en que respondemos qué significa. Ya sabemos que tiene un solo significado y la intención, y nuestra intención hoy, es que podamos encontrarlo. Así que debemos recolectar algo de información de la que ya hemos estudiado o hemos investigado previamente. Y aquí, ¿qué podemos tener en cuenta? La identificación del género literario, pasajes paralelos, la idea central del libro que estamos leyendo, donde está nuestro pasaje, la idea de nuestro capítulo, el contexto, por supuesto, y buscamos cómo este texto nos muestra a Cristo. Y finalmente, nuestro último paso, que es la aplicación. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo lo vivimos? Entonces, ya sabemos el primer paso, pues no lo vamos a hacer porque siempre iniciamos en oración. Entonces, arranquemos leyendo el pasaje, que sería nuestro siguiente paso. Y vamos a leer Hechos 16:31. Si aún no lo tienen abierto, vayan a sus Biblias y abran Hechos 16:31. Entonces, nuestro pasaje dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, aquí en la presentación tenemos señaladas un par de cosas. De acuerdo, si leemos el pasaje es un texto muy corto, pero entonces vamos a analizarlo un poco antes de seguir adelante. Que hará parte también pues de nuestra interpretación, no solamente de nuestra lectura. Entonces, si hemos prestado atención, vamos a ver algunas cosas. Entonces, lo primero que yo tengo señalado aquí es que lo primero que dice es, ellos dijeron. Entonces, la pregunta que nos debe surgir acá cuando llegamos a este texto, la primera pregunta es, ¿quiénes son ellos?
por ahí empezamos. También vemos algo que parece una promesa. Dice, si aquel al que le está hablando hace algo, o sea, ellos le están hablando a alguien. Si ese alguien hace algo, que en este caso es creer, entonces esa persona o esas personas, no lo sabemos todavía, recibirán algo, en este caso la salvación. Aquí entonces se nos presentan varios interrogantes. Pongamos atención a esto. El primero, ¿qué significa creer? Y en este caso particular, ¿qué significa creer en Jesucristo? ¿A quién le estaban hablando ellos? Ellos dijeron, entonces, ¿a quién le estaban hablando? ¿A quién le estaban diciendo eso? Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿acaso quien los escuchaba sabía quién era Jesucristo? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Pues para tú creer en algo o en alguien, debes conocerle primeramente. O sea, si le están diciendo que debe creer en Jesucristo, es porque él sabe de quién le están hablando. Eso hasta ahora lo estamos suponiendo. Y por último, yo tengo otra pregunta, es, si sabemos que la salvación es individual, y esta es una pregunta por el conocimiento previo que uno ya pueda tener de las Escrituras, si sabemos que la salvación es individual, ¿por qué hay tal afirmación sobre su familia? Algo así como un beneficio colectivo por una creencia particular. Entonces a mí me surge la duda, el pasaje está diciendo, serás salvo tú y tu casa si tú crees. Entonces a mí me genera la duda, ¿por qué? Entonces hasta ahora tengo esas preguntas. Esas son las preguntas que a mí me surgieron al leer el texto, o son los interrogantes. Aquí tenemos muchos. Estos interrogantes son bastante peligrosos para sacar conclusiones. O sea, si lo tomamos así solo, me surgen estas preguntas y yo las respondo sin buscar el resto de información, realmente podemos llegar a conclusiones que no son las que el Señor nos quiere transmitir. Entonces mejor vamos al siguiente paso, al paso de la interpretación, donde se resuelve la pregunta ¿qué significa? Entonces ya lo leímos, ya lo empezamos a comprender, lo leímos y lo comprendimos, entonces ya tenemos como un panorama de nuestro versículo particular. Ahora necesitamos ir más allá, que es la interpretación que decimos que es única. Entonces, ya dijimos que para hacer esta interpretación necesitábamos recolectar algo de información. Veamos qué tenemos. Yo traje algunas cosas. Listo, entonces de la información que yo puedo recolectar para poder hacer esta interpretación de lo que ya conocemos y ya hemos estudiado, entonces, lo primero que traje es cuál es el género literario del libro. Estamos hablando del libro de Hechos. Entonces, el libro de Hechos definimos que era un libro de evangelio. Los libros de evangelio son un libro que me proporciona un entendimiento más comprensivo y completo de Jesús. Entonces ya sabemos en qué contexto estamos. Pero también, aunque es un libro de evangelio, también es un libro histórico. Yo se lo dije en ese momento. Y un libro histórico que nos muestra, y en este particular de este libro, nos presenta la historia de la iglesia primitiva. ¿Qué más tenemos? La idea central del libro de Hechos, ¿cuál es? La frase que teníamos en el estudio dice, el reino avanza. Un poquito más claro. Entonces, la continuación de la obra de Cristo después de su ascensión para expandir su iglesia por medio de la predicación del evangelio por parte de los apóstoles y discípulos a través del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, aquí empezó la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que a las personas que dejó Cristo para expandir ese evangelio? También tenemos la idea del capítulo. Esta la saqué de la Biblia de estudio que yo tengo. Si ustedes tienen alguna Biblia de estudio, normalmente ellas tienen aclaraciones sobre el capítulo completo. Si necesitan en algún momento que les comparta para algo que quieran estudiar, me escriben y se los comparto. Entonces la idea del capítulo que encontré en la Biblia dice, después de llevarse a Timoteo con ellos, Pablo y Silas viajan a Macedonia.
donde Dios obra en conversiones extraordinarias. Entonces miren algo chévere que estamos viendo del capítulo, el capítulo 16, que es donde está nuestro versículo. Estamos viendo que está Timoteo, Pablo y Silas, que son los que están llevando ese evangelio. Estamos viendo que están viajando, nos está hablando de viajes, y estamos viendo que nos habla de conversiones extraordinarias. Eso lo vamos a ver ahorita que empecemos a leer. Listo, también tenemos los pasajes paralelos. La Biblia me dice que no hay pasajes paralelos, particularmente para esta historia. No todos los versículos, no todos los estudios de la Biblia tienen pasajes paralelos. En esta historia particular no tenemos. Y por último, ¿cómo te muestra el texto a Cristo? Entonces nos muestra a Cristo porque claramente vemos que la salvación existe por creer en Él. Ahí dice, cree en Jesucristo. Entonces me está mostrando que la salvación viene por Jesucristo. Entonces, listo. Entonces avancemos a el contexto. Creo que, bueno, todavía no nos vamos allá. Entonces, avancemos al contexto. Vamos a leer el contexto. Quiero que tengan un par de cosas antes. Todavía no les voy a mostrar el pasaje allá. La idea es que lo lean en su Biblia porque no lo vamos a leer todo el capítulo. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando llegamos a este versículo decimos, bueno, ¿cómo identifico el contexto? ¿Se han hecho esa pregunta? Entonces, como estamos estudiando un libro histórico, podemos pensar que lo que estaba sucediendo aquí es una historia de algo que sucedió que nos estaban narrando. O sea, ese pedacito es parte de una historia. Entonces, una historia tiene un contexto, tiene algo que pasó al principio, algo que va a pasar después. Entonces, necesito saber dónde arrancó esa historia. Entonces, eso es lo primero que podamos identificar. ¿Cómo podemos identificar eso? Entonces, podemos empezar a devolvernos algunos versículos para encontrar el principio de esa historia y así conocer lo que estaba aconteciendo en el momento en que se dijo esto. O una manera más fácil, para no empezar a devolverme un versículo y otro y no saber cuánto me tengo que devolver hasta que encuentre la historia, de pronto no la voy a entender, pues fácil, vámonos al primer versículo de este capítulo, el que voy a leer, el que voy a estudiar. Esa es la manera más fácil. No puede que no todo el capítulo me esté hablando de lo mismo, pero al irme al primer versículo del capítulo, normalmente voy a poder encontrar eso que estoy buscando, dónde arranca mi historia. Si arranca en el primer versículo o si arranca mucho más abajo. Eso lo vamos a ver ahorita leyendo. Y entonces ahí empezamos a leer para identificar dónde inicia nuestra historia particular, como les acabo de decir, y qué era lo que estaba aconteciendo cuando se dijo que debía creer en Jesucristo y sería salvo él y su casa. ¿Y a quién estaban hablando? No, eso tampoco lo sabemos todavía. Luego, por supuesto, entonces empezamos nuestra lectura. Aquí, al igual que el paso de la comprensión, podemos empezar a identificar cosas, momentos, lugares, personajes, etc. O sea, yo me devuelvo al primer versículo, pero no leo por leer, leo con el objetivo de comprender, porque esa es la forma en que vamos a encontrar o a identificar dónde empieza nuestra historia que vamos a estudiar. Entonces, vamos todas al versículo número 1 de nuestro capítulo 16 y vamos a leerlo juntas y voy a ir haciendo pausas donde les voy a ir mostrando lo que vamos encontrando. Y en toda esta lectura vamos a resolver esas interrogantes que nos quedaron al inicio, los vamos a resolver en el camino. Es muy bonito. Me apasiona el ver cómo la Biblia se interpreta sola y no tenemos que identificar o suponer o adivinar qué es lo que la Biblia nos quiere decir, porque ella misma nos habla. Lo que tenemos que saber es a dónde ir o dónde empezar para poder hacerlo, y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Entonces creo que ya deben estar listas en nuestro versículo número 1. Entonces, ¿cómo empieza el versículo? Casi todas las Biblias, yo voy a usar la Reina Valera, hoy voy a usar la Reina Valera para hacer esta lectura,
y voy a ir haciendo pausas donde me encuentre subtítulos, pequeños títulos en ese capítulo que me muestran eh, lo que va a suceder más adelante, en los versículos más adelante. Entonces, nuestro primer versículo, antes de nuestro primer versículo, encontramos nuestro primer subtítulo. Y este dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Entonces, mire, desde aquí ya empezamos a ver, cuando hablamos de la información que teníamos, que ahí todavía tienen en pantalla, sobre la idea del capítulo, hablábamos de viajes. Y aquí estamos hablando de Pablo y Silas que se están moviendo, o sea, tiene relación con lo que mencionamos ahorita. Vamos a leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ojo aquí, la palabra ordenanzas quiere decir decisiones, algunas decisiones que estaban tomando ellos, y entonces Timoteo las estaba guardando. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. De lo que hemos leído podemos decir que se habla de un discípulo llamado Timoteo, que era de buen testimonio y que fue llevado por Pablo en este viaje en particular. ¿Listo? Aquí algo muy interesante es que parece ser que fue aquí donde Pablo conoció a Timoteo. Nos encontramos un siguiente subtítulo. Este se llama La visión del varón macedonio. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Hasta aquí hemos leído que el Espíritu Santo no les permitió ir a algunos lugares y por una visión les indicó que fueran ¿a dónde? A Macedonia. O sea, este viaje se trataba de ir a Macedonia. Nuevamente nos encontramos otro subtítulo. Este dice encarcelados en Filipos. Filipos era una ciudad romana. Sigamos leyendo. Versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa
y posad, y nos obligó a quedarnos. Hagamos una pausa aquí. Hasta el versículo 15 encontramos entonces el primer milagro de conversión, una mujer vendedora que además los obliga a quedarse en su casa. ¿Quiénes estaban aquí? Pablo y Silas. Estos son los que están viajando en este momento. Y ojo, algo importante. Vemos en el versículo 14 que fue el Señor quien abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, que es lo que hemos estudiado previamente. O sea, no fue que ella tuvo mucha fe y tuvo más fe que el resto, sino que por la obra del Espíritu Santo en ella creyó. O sea, hubo una obra del Espíritu Santo primero para que ella después pudiera creer. Eso nos enseña la Biblia. Sigamos leyendo. Versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anunciáis el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Paremos nuevamente acá. Aquí vemos a Pablo que reprende a un espíritu de adivinación que estaba en una mujer. Y esto no le gustó al amo de esa mujer. ¿Por qué? Porque iba a perder su plata, la plata que estaba ganando, porque ella le pertenecía. Él estaba ganando dinero a costillas de ese espíritu de ella, y al irse, él se queda sin ese ingreso. Y entonces, al no gustarle, va y los acusa ante las autoridades, a Pablo y a Silas. Ese era su negocio y ellos le dañaron el negocito. Sigamos leyendo. Versículo 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, yo creo que en el último que encontró, y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, entre los versículos 20 y 24, vemos las consecuencias de estar frente a las autoridades del lugar, las consecuencias que sufrieron Pablo y Silas. Los azotaron y luego ¿qué hicieron con ellos? Los echaron a la cárcel. Además, los dejaron bien asegurados, o sea, estos no se van a volar de aquí, los dejamos bien en el último rincón de la cárcel, y además los aseguramos, doble seguridad. ¿Qué es un cepo? Para las que no saben, anteriormente usaban algo que era como una cosa de madera o de metal, que agarraban el pie con unas cadenas, y así a las personas que encarcelaban las dejaban totalmente aseguradas de que no se iban a volar. Estaban encerradas, pero además aseguradas con su pie. Y eso era muy común que sucediera en las cárceles de ese entonces. Vamos al versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este es un hecho destacable y es un hecho, o sea, loquísimo y de gran testimonio para nosotras. Porque, bueno, para los presos en ese momento,
que los estaban viendo, los escuchaban, y para nosotras que estamos leyendo su historia. Ellos, en vez de estar afligidos, estar llorando, estarse quejando, estar gritando, vea, sáqueme de aquí, que esto es injusto, que yo no hice nada, yo no dañé a nadie. ¿Ellos qué estaban haciendo? Ellos estaban haciendo lo mejor que sabían hacer. Ellos estaban orando y adorando al Señor. Y ese es un llamado para nosotras, porque aquí ya podemos ver cuál es la actitud que nosotras deberíamos tomar frente a cualquier situación que se presente en nuestra vida, por injusta que parezca, porque a quién servimos y a quién seguimos si no es un Dios justo y amoroso que es nuestro Padre. Entonces es un testimonio maravilloso este versículo sobre ellos dos. Entonces, es maravilloso ver que es enmarcar muchísimo que esto era algo injusto, que los habían metido a la cárcel simplemente porque el otro fue y armó chisme y alboroto, y por calmarlos y los metieron a la cárcel y ya. Sigamos leyendo. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, ya no había cepo tampoco, ni había puertas de seguridad, ni había nada. Cualquiera podía salir. Aquí aparece un gran terremoto. O sea, esto que se está mencionando es como un gran terremoto. Y yo estuve leyendo sobre esto, investigando un poco, y decía que esto no era algo que comúnmente ocurriera en esta región. Así que me atrevería a decir que tenía que ser una obra particular de nuestro Dios, porque algo que no acontece comúnmente pasó de pura casualidad cuando ellos estaban en la cárcel, y de pura casualidad su resultado fue que se abrieron los cepos, que eran demasiado seguros, se abrieron las puertas, que eran demasiado seguras. Sigamos leyendo. Versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sorprendente, ¿no? Cualquier otro había huido con esa gran oportunidad. Incluso cualquier cristiano moderno diría: esto es obra del Señor, me abrió la puerta, me abrió el cepo, Él me está diciendo que me vaya. Y hubiera salido de una. Esto es una respuesta del Señor. Pero estos hombres eran hombres tan íntegros que en vez de hacer eso, se quedaron allí, porque aunque era injusto, ellos, si se iban de la cárcel, pues se iban a volar. Adicional, aquí vemos al carcelero en una angustia, porque él sabía, como pues todo buen carcelero, la responsabilidad que tenía de cuidar a esos presos, no solo a Pablo y a Silas, sino a todos los presos que estaban ahí. Y seguramente, eso lo desconozco, pero seguramente el hecho de que no cumpliera con su responsabilidad de cuidar a esos presos iba a tener una consecuencia en su trabajo, tal vez hasta la muerte. Eran tiempos muy difíciles. Y encontramos la angustia tan tremenda que sintió este hombre al ver todo abierto, decir: hasta aquí llegué. Sigamos leyendo. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿quién está hablando aquí? El carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ok, entonces parece que hemos llegado a donde queríamos llegar, un versículo antes de nuestro versículo de estudio. Y vemos que este carcelero hizo una pregunta a los apóstoles: ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, después de todo lo que le acaba de acontecer, y vemos que él se inclina ante ellos, sorpresivamente el Señor ha hecho la obra en este carcelero romano. O sea que, al igual que las mujeres anteriores que leímos, ahorita que estábamos leyendo todo el capítulo, las mujeres que vimos
que recibieron su conversión, esta vez por el impactante testimonio de los apóstoles, el hecho de verlos orar y cantar y su compromiso de no huir, los lleva a reconocer su necesidad de gracia y de perdón y les implora ayuda a ellos. O sea, ustedes conocen la verdad, díganme qué tengo que hacer para ser salvo con ustedes. Entonces leamos nuestro versículo 31 de nuevo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, este versículo es una respuesta a un clamor previo, a una pregunta previa que hace el carcelero. Creo que ya tenemos algunas respuestas de las preguntas que dejamos al principio. Entonces, ¿quién eran ellos? Pablo y Silas. La promesa dejó de ser promesa y se convirtió en una respuesta particular al clamor de un carcelero. Entonces, miren lo bonito, cuando ya empezamos a leer todo el contexto, podemos empezar a tener las respuestas. Continuemos leyendo porque aún tenemos preguntas por resolver. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Ahora sí, tenemos las respuestas a las preguntas que nos faltaban. En el versículo 32 encontramos que la forma de creer en Jesucristo es conocerle. ¿Cómo lo conoció el carcelero? Dice que le hablaron la palabra del Señor. ¿Y cómo le hablaron? Bueno, recuerden que en ese momento ellos solo tenían el Antiguo Testamento, no como nosotras, que hoy tenemos la Biblia completa. Hasta ese momento ellos solo tenían el Antiguo Testamento para dar las buenas nuevas del Evangelio. Pero ahí mismo vemos que no solo le hablaron a él, dice que también le hablaron a todos los que estaban en su casa. Así que claramente vemos que todos tuvieron que escuchar el Evangelio, arrepentirse y finalmente creer. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Y después aconteció la confirmación de su fe, su bautismo. Lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 33. Terminemos de leer. Vamos al versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Ahí sí se rehusaron a salir. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. O sea, ellos dijeron: estos judíos, pero realmente Pablo y Silas eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Nuestra historia termina en cuando en este final se le devuelve la libertad a Pablo y a Silas y los sacan de la ciudad. Podríamos definir entonces que el contexto más inmediato de nuestra historia abarca los versículos del 22 al 34. O sea, todo el capítulo nos habla de lo que estaba pasando con ellos, pero lo que estábamos buscando, que es esa respuesta al versículo 31, podría abarcarse unos versículos más abajo, unos versículos más arriba. Yo digamos que quise escoger el 22, me pareció suficiente información para resolver todos nuestros interrogantes del principio y entender nuestro versículo. Entonces hice lo mismo
que hice en el ejercicio de hace 8 días. Saqué el texto y lo enmarqué como por partes. Entonces, veámoslo. Aquí está. Desde el versículo 22 hasta el versículo 34. ¿Qué encontré yo aquí? La primera parte, del 22 al 24, podemos decir que vemos una injusticia, que es cuando los azotan, los meten a la cárcel y todo lo que les acontece. Digamos que esas palabras yo las quise colocar para poder como que visualizar qué aconteció como en cada parte. Eso no hace parte de lo que estudiamos, pero me parece una buena manera de organizar el contexto, entender como qué pasó en cada pedacito. Luego entre el versículo 25 y 26 encontramos alabanza y oración. ¿De quiénes? De esos mismos que habían recibido la injusticia. Luego entre los versículos 27 al 30 encontramos un milagro y un arrepentimiento, que fue todo lo que empezó a pasar con el milagro de que se abrieran. Esperen un segundo. Sí, de que se abrieran las puertas, y el arrepentimiento, que es cuando el carcelero les dice: ¿cómo puedo ser salvo? Les clama. Y por último, entre el 31 y el 34 vemos el evangelio y la conversión ya del carcelero y de su familia. El evangelio, ¿por qué? Porque les estaban predicando el evangelio por medio de la palabra del Señor. Listo. Paso número 5 y último: las aplicaciones. Entonces, después de leer todo esto que ya hemos leído, cada una puede encontrar diferentes aplicaciones particulares a su vida. Estas sí, ya no son las únicas aplicaciones que puedo tener al texto, son estas, no. Cada una puede tener situaciones diferentes que pueda asociarlas a su vida y entenderlas. Yo encontré algunas que las traigo de ejemplo. Puede que les sirvan, puede que ustedes tengan algunas otras. Vamos a leerlas. Entonces, la primera es que para que la gente se convierta debemos predicar el evangelio. Aquí me surgen o quedan unas preguntas. ¿Cómo estoy predicando el evangelio o cómo estoy llevando a la gente a Cristo? O sea, ¿cuál es mi forma? Siguiente, ¿cómo voy a predicar el evangelio en mi entorno? Si no lo estoy haciendo, si hasta hoy no lo he hecho, entonces ¿cómo lo voy a hacer a partir de hoy? Y recordemos esto que me parece súper importante dejarlo aquí, es no depende de mí la conversión de las personas. Mi llamado es a compartir el evangelio, el de Dios, producir la conversión. O sea, algo así como que trabajamos en equipo. El Señor me ha mandado a hablar de su evangelio, pero yo no voy a convertir a nadie, yo solo voy a hablar la palabra del Señor. Y como ya en algún momento lo estudiamos, ¿qué es el evangelio? Es decirle a las personas que están en pecado, que están apartadas del Señor, y que deben arrepentirse y creer en Jesucristo, y que cuando eso suceda van a ser salvas y van a tener una vida como hijas del Señor, van a recibir la paternidad de Dios. También encontré otro ítem, otra aplicación: que debemos vivir como mujeres de la palabra. Entonces vienen las preguntas. ¿Estoy estudiando la palabra para conocer cómo debo vivirla? Bueno, hoy hicimos un estudio bien detallado de cómo lo podemos hacer. Si no lo estamos haciendo, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Y cómo yo voy a hacer el testimonio para mi entorno. Si vimos a Pablo y a Silas, fueron un testimonio para que ese carcelero viera lo que hace un hijo de Dios y se convirtiera. Hoy, contrariamente a eso, los hijos de Dios están dando un testimonio que la gente dice: para ser como él, yo prefiero quedarme como estoy. Y se supone que la Biblia, o no se supone, la Biblia dice que nosotras somos luz y sal, que los creyentes somos luz y sal. Entonces, cuando la gente nos ve, aunque no esté de acuerdo con lo que creemos, aunque no esté de acuerdo con lo que seguimos, debe ver a Cristo en nosotras, debe ver una mujer de la palabra. Hemos terminado. Vamos a orar.